Somos Gabriela Vargas de Karen Aguirre. Vamos a explicar la resolución del ejercicio número 39 de FOU relativo al tema Ley de Fourier para cilindros simples. A continuación les leeremos el enunciado. Un tubo cilíndrico de caucho duro y paredes gruesas con radio interior de 5 milímetros, radio exterior de 20 milímetros y conductividad térmica de 0.51 watts sobre metros kelvin. Se utiliza como serpentín de enfriamiento provisional de una habitación. Por su interior fluye una corriente de agua fría. La temperatura de la superficie interna es de 274.9 kelvins y la superficie externa de 297.10 kelvins. El serpentín debe extraer de la habitación un total de calor de 14.65 watts. Calcule: A. Longitud requerida del tubo. B. Flujo de calor a través del tubo por unidad de superficie. A continuación, resolveremos el ejercicio, para lo cual necesitamos de un gráfico de la vista transversal del tubo cilíndrico, en el que se nos presentan los siguientes datos. La temperatura superficial interna es de 274,9 kelvins, cuyo radio interno es de 5 milímetros, que equivale a 0,005 metros. Como bien sabemos, el tubo cilíndrico está hecho de caucho, cuyo coeficiente de conductividad térmica nos dice que es 0,151 watts sobre metros Kelvin. La temperatura superficial externa es de 297.10 kelvins y su radio externo es de 20 milímetros, que equivale a 0,02 metros. Tenemos un flujo de calor que es de 14,65 watts. En el inciso A nos pide que calculemos la longitud requerida, para lo cual aplicaremos la fórmula de ley de Fourier para cilindros simples, que es flujo de calor es igual a 2pi por el coeficiente de conductividad térmica por la longitud de la tubería y por la variación de la temperatura entre el logaritmo natural del radio externo entre el radio interno. Necesitamos calcular longitud. De dicha fórmula vamos a despejar longitud. Longitud es igual al flujo de calor por el logaritmo natural del radio externo entre el radio interno sobre pi por K, que es el coeficiente de conductividad térmica, y por delta temperatura. Para delta temperatura sabemos que es la temperatura mayor menos la inferior. La temperatura mayor es de 297,10 kelvins menos 274,9 kelvins, que nos da un resultado de 22,2 kelvin. Procedemos a reemplazar nuestros datos en la fórmula despejada de la longitud. El flujo de temperatura de calor sabemos que es 14,65 watts por el logaritmo natural del radio externo, que es 0,02 metros entre 0,005 metros sobre 2 pi por K.
sabemos que es 0,151 watt entre metros Kelvin, y por la temperatura que acabamos de calcular acá, que es de 22,2 Kelvin. Realizamos las operaciones requeridas. Esto nos da un resultado de 20,148 watts entre 21,06 watts sobre metros. La simplificación de las unidades las veremos a continuación. En el numerador nos queda watts y en el denominador se simplifica kelvins con kelvins y nos queda watts sobre metros. Tenemos la respuesta final, cuya longitud es de 0,96 metros. Gracias. A continuación con el ejercicio, en el literal A obtuvimos la longitud, que es 0,96 metros. Yo les voy a explicar el literal B, que es el flujo de calor a través del tubo por unidad de superficie. Necesitamos la fórmula, que es flujo de calor sobre el área. Para calcular el área tenemos que obtener el área media. El área media es igual al área externa menos el área interna sobre logaritmo natural del área externa sobre el área interna. Tenemos que obtener el área lateral, que sería el área externa, que es igual a 2pi por radio por longitud. Tenemos que recalcar que tenemos que sacar el radio externo. Que nos daría como resultado 0,12 metros cuadrados. Continuamos con el área lateral interna. Utilizamos la misma fórmula, pero con el radio interno. Nos daría como resultado 0,030 metros cuadrados. Seguimos a reemplazar en el área media.
Aquí tenemos que simplificar los metros cuadrados con los metros cuadrados. Nuestro resultado sería 0.06 metros cuadrados. Reemplazamos el área media en la fórmula del flujo de calor por unidad de superficie, teniendo en cuenta que el flujo de calor es 14,65 watts sobre el área media, que es 0.06 metros al cuadrado. El cual nos da un valor de 244.16 watts sobre metros cuadrados. Finalmente, se logró obtener los siguientes resultados. En el inciso A, cuya longitud fue de 0,96 metros, y en el inciso B, el flujo de calor por unidad de superficie, que es 244,16 watts sobre metros cuadrados. Agradecemos su atención. Gracias.